Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast, el 15 ya o 14, no recuerdo ahora si es 15 o 14, pero ya vamos avanzando en esto de los podcasts y cada vez con más seguidores, que aprovecho por cierto a deciros a todas y a todos quienes no nos estéis siguiendo en las redes o en YouTube, que nos podéis seguir, busquéis desde 675 y nos seguís así, si os suscribís en YouTube os va mandando avisos cuando nos conectemos cada directo, ya sabéis, martes a las 9:30. Programa un poquito raro porque no hemos tenido partidos, como bien sabéis, debido a la alerta roja de Valencia por lluvias, se suspendieron con muy buen criterio, hemos de decir, los partidos tanto de Valencia masculino contra Casademón como de Valencia Casademón femenino. Así que esas 700 personas que iban a ir a Valencia, pues casi todas pudieron no ir y algunas otras que ya estaban allí pues tuvieron que volver. Bueno, Valencia es una ciudad bonita para dar un paseo, así que, bueno, lo principal es que finalmente no pasó nada, todo el mundo pudo volver en buenas condiciones y lo que decimos, no pasó nada, que era lo principal, así que, bueno, estas cosas pues pasan y aplaudimos, también tanto al Valencia Basket que lo solicitara, como a la Liga Femenina en primer lugar y luego el domingo la ACB que suspendieran los partidos ante el potencial riesgo que había de lluvia. Dicho esto, no hubo partidos de liga doméstica, aunque sí que tuvimos el partido, vamos a dejarlo ahí, de Casademón 80-92 Peristeri, muy difícil de ver ese partido. Los de Casademón no estuvieron bien en ninguna faceta del juego y el resultado es el que es, 12 abajo y además con unas sensaciones muy feas. Bueno, próximo partido mañana a las 4 de la tarde, una hora que no acompaña demasiado, pero bueno, el rival, el Petkim turco, Petkim Sport, lo veremos mañana, como digo, a las 4 de la tarde hablaremos un poquito de esto y también del próximo rival, tanto de chicas como de chicos. Bueno, de chicas, evidentemente, Fenerbahce, el partido del jueves que va a marcar una buena parte de lo que pasa en la Euroliga. Analizaremos este partido más adelante, qué consecuencias tendría la derrota y qué consecuencias tendría la victoria, y además el partido del domingo en Alcantarilla contra Heiris y de los chicos contra Andorra. Rival casi directo Andorra y que nos obliga sí o sí a salir a ganar ese partido. Respecto a la segunda federación, partidazo espectacular de CBZ que ganó 20 arriba 89-69 ante San Antoni, que era primer clasificado, empatado con los dos primeros y en un partido, bueno, se le puso muy cuesta arriba a CBZ porque llegó a ir perdiendo creo que de 12 o 14, le dio la vuelta al partido y acabó ganando de 20. Partidazo absolutamente tremendo de los de Rubio. Y Salou 73, Peñas 75, sufridísima victoria del Peñas contra el último clasificado de la categoría, pero victoria al fin y al cabo, y a destacar sobre todo una épica narración histórica e inconmensurable de nuestro compañero Ramón, que además aprovechamos para mandarle un saludo, que hoy no puede estar con nosotros porque está malito, así que un saludo a Ramón y esperamos que te mejores y que estés el próximo martes aquí ya en plenas facultades. De los de tercera FEB, Cuarte 70, Cuarte 95, Cuarte 70, 95 Cuarte séptimo de 14, La Muela antepenúltimo, perdió de 3 ante el Tecla Sala, y Barbastro perdió también contra Hospitalet, antepenúltimo también de la clasificación, con 3 victorias únicamente, y Alfindén, que por fin ganó ante Calvia, 84-79, penúltimo con 2 victorias. He dicho que Cuarte había perdido, pero no, Cuarte había ganado 70-95, en lo que además es la victoria, decía Números de David el otro día por X, que es la victoria más importante de Cuarte desde que está en Liga EVA, por 25 puntos ante el Cuarte. Y con todo esto analizaremos también la salida de, ya sabéis, de Stevenson, cómo se ha incorporado Kumatje al equipo, pero para todo esto, antes de nada, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Willy. Willy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, un poco, no sé, poco contenido para el programa de hoy. Afectado.
Te ha faltado algo, ¿eh? Te ha faltado algo este fin de semana. Pero bueno, bien suspendidos, que ha habido también un debate en redes sociales. Ya sabemos que redes sociales y especialmente X, al final la gente vuelca allí toda su ira, que yo creo que la ira que acumula cada uno en su trabajo aprovechan para llegar a casa y volcarlo. Bien suspendidos, ante el potencial riesgo de que hubiera podido pasar algo. Sí, bueno, a ver, yo creo que esas cosas... Sí, al final no ha pasado nada, afortunadamente no ha pasado nada, pues está. Eso es poca broma con eso, ¿no? Si dicen que no se puede, pues no se puede, ya está. Porque hay que pensar que eso mueve muchísimas personas, ya no solo de Zaragoza, que iban unos cuantos autobuses en el caso de este fin de semana, ¿no? Sino que es que además, bueno, es que el tema era serio, porque también hay gente en Valencia que se van a mover ahí, pues sus 4, 5.000, 6.000, 10.000, 12.000, no sé cuántas. Entonces, bueno, yo creo que acertadamente. Luego, desde el punto de vista deportivo, pues tampoco nos viene mal, sinceramente. Al femenino este descanso le va a sentar genial. Se centran ya en lo que se tienen que centrar, que es el partido de Euroliga. Y este nos viene bien un poco echarlo más para adelante. Yo creo que hubiese sido complicado ganar de nuevo allí. Y respecto al masculino, pues hombre, hay una salida de un jugador como has comentado. No sé si se producirá alguna incorporación adicional. No creo, pero bueno, pues también nos permite afrontar un partido muy difícil contra Valencia en otro momento que quizá nos pille mejor. Poco tenemos que perder ahí. Bueno, pues vamos a ver cómo avanzamos con estos y si avanzamos hacia algún fichaje, que necesitamos un tirador, pero como agua de mayo. Analizamos todo esto con la mesa, damos paso a las compañeras y compañeros y empezamos hablando de Casa de Mon masculino, especialmente por esta novedad que nos llegaba hoy sobre la salida de Stevenson. A priori, la noticia es que Casa de Mon, que es el club el que ha tenido la voluntad de cortar a Stevenson. Nadie tenemos ahora mismo en el perímetro con solvencia. Leía esta mañana y ya os dejo la pregunta lanzada para que podáis valorar vosotros, que somos el equipo de ACB que menos tira de 3, pero además somos el equipo de ACB que menos porcentaje de 3 tiene con algo menos del 30%. Sí, un 28. El problema de los pantalones. En el baloncesto moderno, evidentemente, el tiro de 3 es fundamental para ganar. Si además te enfrentas a equipos que tiran y meten de 3 y no eres capaz de defender bien, pues entonces tienes un problema. Por aquí nos están diciendo que si se había caído, oye, no se os ve, nos están diciendo, no se escucha. Vamos a ver si podemos recuperar. Yo creo que ha vuelto ya todo, ¿eh? Sí, Laura por aquí nos decía, se me había parado también, pero ha vuelto. Bueno, parece que Ramón nos dice que está conectado en el chat, aunque no está en nuestros directos. Yo sigo sin oír nada. Bueno, vamos a ver si podemos corregir algo por aquí. No sabemos cuál es el problema. Aparentemente debería estar corregido. Yo he cerrado Twitch y lo he vuelto a abrir, por si alguien... Y se ve y se escucha, ¿eh? ¿Se ve y se escucha? Bueno, avanzamos en cualquiera de los casos. Sospecho que la grabación del programa sí que se podrá subir completamente ok, sin ninguna interferencia y con el sonido correcto. Así que, mira, nos dice por aquí G. Fernando, saliendo y entrando solucionado. Así que todos los que nos estéis viendo, salís y volvéis a entrar. Y ya, en principio debería estar solucionado. No sé qué es un refresco lo soluciona. O a veces un tonic. Después del partido español de toda la vida. Efectivamente. Empezamos con el Gin Tonic porque fue complicado de ver el Casademón 80-92 Peristeri. Complicado por decirlo de alguna manera. Qué lamentable. Espeso. Lo mejor del partido, la resta se la grada. Yo creo que sí. Si te dicen que este partido es el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, te lo creías, pero... Madre mía. Bueno, tú Mira, Sarita dice que ahora ya sí. Muy bien, ahora Sarita, gracias. Un partido malo
malo, pero hombre, por lo menos el resultado hay que salvarlo, joder, es que se nos llena la boca de esta competición, que esto que no vale nada, que fíjate qué equipos. No valemos Pues nosotros fíjate para la qué equipos. competición. Y es que nos pintan la cara a estos equipos. Es que yo creo que esas cosas, si las dices, que me parece fatal, las tienes que decir cuando tú dominas esa competición del principio al final, ¿no? Y te sobra. O sea, juegas con la segunda rotación prácticamente siempre. Pero es que no es la realidad, es otra, es aplastante. Sí, sí. Próximo partido, Petkim Sport, sin salir de la Eurocup, que es el 14º clasificado de la Liga Turca. Ahí está. A ver, es que nosotros somos el 14 clasificado, el 14º clasificado también de la Liga Española. Es que Ahí vamos a ver el verdadero nivel, que muchas veces decimos, es que hay ligas por ahí, es que sí, tal, que no claro. que aquí vendrían a jugar a la Liga EVA. Bueno, pues ahora vamos a No, jugar a con ver, nuestro par de la Liga Turca. son ligas y equipos que pues tiran mucho del mercado estadounidense y pues y siempre te vienen jugadores aprovechables y si llegan a conjuntar bien, pues bueno, por ejemplo, Peristeri el otro día, pues además sí, yo creo que Ramírez lo dijo bien en rueda de prensa, es que físicamente nos pasó por encima, físicamente. Sí, O sí. sea, es que perdíamos, no sé si perdimos 4 o 5 balones en primera línea de pase horizontal, que acabaron en 1 contra 0, en canasta, mate. Sí, sí. Todo Nos seguido, barrieron de la además, pista. Entonces, dime, Alex. no, no, digo que fueron además todos en el último cuarto, casi todos seguidos, Sí, que era, parecía sí, la remontada, parecía el de la marmota. Era un pase ahí, nada más sí, empezar de lado a lado. Nichols y hacia la bandeja. Igual se hizo Antes- 10 puntos iguales en 3 minutos así. sí, pues me imagino que los turcos pues tendrán un equipo parecido, que tendrán 5 norteamericanos, 3 o 4 turcos estos que están cuadrados. Pues ya sabemos, es el típico plantel, creo, de esta liga. Sí. O sea, no Bueno, gana el que más calidad tiene, no gana los partidos que más calidad tiene, sino el que físicamente se impone en el partido. Sí, Y luego luego sobre la todo actitud, también que tienes que si sales jugadores sin actitud y sin ganas, Sí, sigue mala mano, sí. no, simplemente eso, que la resistencia física, que muchas veces ya lo he dicho, que se veía que no estaban tan mal, pero si sales sin una actitud de ganar, de querer luchar, no hay mucho que hacer. Es que yo creo que es una mezcla, lo ha comentado ahora Víctor, ¿no? Tienen jugadores que, bueno, pues van con ganas, ¿no? Son jugadores que a lo mejor no son top, todos estos americanos que suelen estar, pero para ellos es un escaparate. Entonces, no es lo mismo jugar con un jugador consagrado en ACB de 30 y pico años, o de los que sea, que un jugador de 20 y pocos que viene de Estados Unidos, que lleva 2 temporadas en Europa y está pues en la liga griega como podría estar en la liga danesa. Bueno, pues ellos buscan ese escaparate y entonces lo dan todo. Y yo creo que eso, si el club no se lo toma en serio, nos van a pintar la cara a más de un equipo de estos, hasta donde lleguemos. pues hasta donde lleguemos, de momento estamos donde llegamos todas las temporadas y aquí es donde nos quedamos todas las temporadas. Como todos los Sí, años. Sí, que Es creo que que, siempre la creo misma que historia. Pero es que no es que la Peristeri creo que va al cuarto de la liga griega, ¿eh? O sea, que Sí, no van es cuarto. Sí, el de mañana, los de mañana sí que van mal. El Dinamo Sassari creo que también iba muy mal en la liga italiana, pero Peristeri va a cuarto, o sea, no es un mal equipo. Y ya le ganó a Bilbao en la primera fase. Pero la actitud no solamente está baja con la la europea, que nunca me sale, sino La es que los churroliga. vemos, pues esa, muy bien, Aldara, ay, me gusta. Es que es varias veces en varios partidos, o sea, lo que no se puede permitir es que salgan los jugadores, venga, no, o sea, hay que salir con actitud, con ganas, que ya sé que no se debe de comparar, pero jolines, tuvimos una lección de actitud y de ganas con las chicas, porque ellos no sé, ¿sabes? Ramón preguntaba que cuál es la historia para que el problema de cada temporada sea la actitud. Pues yo no tengo ni idea, pero si unos no la tienen, que sí que es verdad que a veces las chicas las hemos visto que se desconectan y tal, pero hombre, ¿no sería mejor que todos estuvieran con actitud? Que es tu trabajo. O sea, yo voy sin actitud a mi trabajo y ¿qué queréis que os diga? No sé vosotros.
Yo es que no sé cuál es el problema. Este año decíamos al principio, hemos cambiado el cuerpo técnico y hemos cambiado al 40% de la plantilla. Sí, sí. Y 8, 10 o 15 partidos después seguimos hablando de lo mismo. Vuelta otra vez a bajar los brazos en partidos que se te ponen un poco cuesta arriba cuando a lo mejor no planteabas desde el inicio que se te pudieran poner cuesta arriba o partidos que directamente no sales a competir. Y ese es el problema, no salir a competir. Porque si de verdad tienes la motivación de llegar todo lo más lejos que tú puedas en una competición, que es lo que dijo Jesús Ramírez, no nos estamos inventando nada, pues entonces ya me contarás. Y ahora Stevenson no se acoplaba al equipo, no sé qué le pasó con el entrenador, después de aquel choto que se cogieron los dos total que ahora cortamos a alguien que viene de tirador, pero todavía no tenemos sustituto. Sospecho que lo tendremos y lo tendremos pronto porque no podemos estar así. Porque es que si no, el sufrimiento hemos corregido el interior con un jugador que a priori tiene buena pinta, pero que no está en forma y que viene de no jugar en un tiempo, aunque viene de China y demás, está jugando en China, pero viene de estar entrenando en un equipo, entrenando sin ritmo de competición y sin estar en forma, lo hemos visto. Espero que se acople y deseo de verdad que se acople el equipo y es verdad que creo que la defensa para empezar hemos ganado en defensa. Eso es verdad, aunque solo sea por la intimidación que te ofrece un 2-24. Ya vimos también de lo poco salvable contra Peristeri, fue los creo que 4 o 5 tapones que se clavó. Bueno, pues es que al final cuando va a entrar alguien más pequeño que tú, porque son todos más pequeños que tú, va a tener que esconder mucho la pelota o no se va a atrever a entrar porque sabe que a la mínima le va a caer un gorro. Bueno, pues intimida y entrar a canasta con un tío de 140 kilos y 2,24 pues intimida mucho. Bueno, pues está, por lo menos algo hemos ganado y además debajo de la canasta el tío es verdad que es imbatible porque los balones por arriba los va a coger todos. Pero seguimos estando muy deficitarios de un juego exterior, de tiro exterior. No tenemos a nadie. Ahora mismo que Justa es el único capacitado ahora mismo para generarse algún espacio y tirar de 3. Y poco más. Y así no Justa es quizás el que está manteniendo un nivel alto, elevado. Yo diría casi la totalidad de los partidos. No recuerdo si habrá habido alguno que ahora está un poco más bajo. El resto hemos tenido de todo. Algunos que casi. Y además es comprensible que no todos los jugadores están al 100% en todos los partidos. Y esto es normal. Y no puede ser que el 80% de los jugadores estén al 70% todos los partidos. No, lo que pasa es que necesitas que por lo menos tengas 5 o 6 que no estén mal. Y es que ahora mismo no sé si lo sacas. Claro, y luego Trevel Haynes es un gran base, me gusta mucho, pero es verdad que Trevel Haynes genera mucho juego para él mismo. Para él, sí, genera mucho para él. Al final tenemos un base que tampoco tiene una visión de equipo tan amplia como quizá debería tener y generar juego para el resto del equipo. Es verdad que si al final entra un base que además es pequeño, pues se come los gorros que se come habitualmente. Bueno, también es verdad que luego mete 10 canastas de bajona. Bueno, pero es verdad que al final se come los gorros que se come y al final es verdad que no genera ese juego. Y es muy fácil de ver para el resto de los equipos que el base, nuestro base titular, se genera a sí mismo. No, y que básicamente al no tener ni muchos tiros, ni mucho porcentaje de acierto del 3, las defensas cada vez se nos cierran más. Saben que nosotros hacemos daño penetrando a canasta, entrando Belhains, entrando Justa. Pues al final que conseguimos que se cierre más, que nos dejen, bueno, pues que tiren, a ver, y si pues, hoy nos mete 10 triples, pues bueno, pues mala suerte, pero necesitamos amenaza exterior. Hoy comentaba, por ejemplo, Zarsak en Twitter, que suele poner hilos bastante interesantes, que claro, a lo mejor no es necesario fichar un 2 tirador, porque claro, en el 2 tenemos a Justa y a Joaquín, que puede que sean los 2 más regulares del equipo este año, Joaquín menos, y luego hay minutos en los que comparten pista Spissu y Trevel Haynes, o sea, los minutos al 2, ¿quién va a venir para jugar poquitos minutos como tenía Stevenson? Yo casi traería un 4 tirador.
4, Eso un sí que no lo 3 tenemos. también. Sí. Yo creo que Un 3,5. más urgente. Sí, claro, es que tus 3 no son tiradores. Claro. El O sea, año yo traería un pasado, tirador. Bueno, Alguien que Estoy- tire. Miguel sí, Miguel acabó el el año año pasado pasado tirando muy bien. Miguel acabó muy bien la temporada, pero es que este año está otra vez desaparecidísimo. Ujú. Es verdad que en defensa siempre lo ves, al rebote va, lo ves emparejarse con los 5, pero desaparece en ataque, desaparece. De hecho, Claro, Miguel es un tío que sí, es verdad que es un tío que siempre aporta, ¿eh? A mí me gusta mucho y Miguel, yo de verdad siempre en mi equipo, porque es un tío que a lo callado siempre trabaja y es un currante del básquet que está donde está por méritos propios, ¿eh? Pero es verdad que tampoco tiene tiro y tampoco se genera huecos y a veces si tiras porque está liberado, pero no se genera tampoco ese juego. Es que claro, Casademón no juega a generarse el pick-up o no es capaz porque no tiene tiradores que sean... O sea, somos capaces de hacer un pick and roll, somos capaces de jugar con el poste bajo, con el poste alto, pero no somos capaces de generar un pick up para salir a la zona de 3, ni somos capaces de generar espacios. Bueno, pero en ese entorno Miguel, aunque sea a pies juntos, liberado, A la pues esquina. se va a la esquina y sabes que te mete tus 2 triples y te mete 2 o 3 canastitas más y lo borda, ¿no? Porque Sí, tampoco pero está... si te mete 2 de 8, no vale. Claro, entonces si tu otro 3 es DJ, Claro, es que es si que te claro, mete estás jodido. 2 de 8, pero el otro te mete 4 de 6, me vale, te lo compro. Pero si te mete 2 de 8 y el otro 0 de 4, pues entonces no vale. Claro, la capacidad anotadora ahí está ahora flojísima en el 3. Y Y en el el baloncesto 4 moderno, dependes mucho Pero, de Robinson. y luego, perdonar, los tiros libres. No, Bueno, este año no estamos tirando mal. Yo, después de algún año que era patético, este año no Comparado me con quejo otros, tanto. A ver, sí, este estamos año, mejor que otros nada. años, pero no estamos bien. Bueno, el partido este de contra Peristeri, bueno, hicimos un 79%, no está mal, no está mal. Ha habido momentos peores. Pasable. Sí, no, yo creo que no Ahí, pasable. O tampoco es sea, el mayor problema, yo creo, ¿eh? No, yo creo que el problema sobre todo está en el tiro de 3, que lo monopoliza 1 o 2 jugadores y ya. Y el resto, pues. y en los pases se despistan mogollón, porque se les van las pelotas por detrás, no sé. El otro día, aparte que el otro día, bueno, jugaron muy mal, pero muchos pases se perdían, o sea, no. Y los pasaban y los cogían otros, no sé. Tampoco me parece eso que tengas buena visión para jugar con otro de tu equipo, ¿no? O sea, si tú le vas a pasar un balón y salta otro, es que no has visto bien la jugada o quién tienes alrededor para una buena defensa, ¿no? ¿Qué te están haciendo? bueno, fichaje de Kumache, ¿cómo estáis viendo la incorporación al equipo? Ahora sí que ya podemos valorar cierto recorrido con estos 2 partidos que ya lleva unos cuantos entrenamientos. ¿Cómo lo veis? Pues fue el MVP, así que Sí. nada mal. Perdonad, que Fernando, aprovecho para saludar al chat que no lo habíamos saludado, aunque le habíamos hecho referencia a que Fernando dice mejor que un 3 tirador, prefiero un 3 encestador para tirar que me fichen a mí. Sí, Claro. bueno, Pues bien. También es verdad. Muy bien, que Fernando, sí, estoy contigo. Bueno, ¿saludas al chat? saluda al chat, ya he dicho, Sí. no saludar al chat, a todo el mundo que está por aquí escribiendo y he leído a Fernando Marao. Vale, venga, vale. Bueno, Hombre, tienes más gente en el chat que este siempre está así en general, puedo ir saludando uno por uno, pero yo qué sé. Vamos. ¿Ves? Hola chat, dice por aquí Ramón. Venga, pues hola chat, ya está saludado el chat. Kumache, ¿cómo lo veis? El chat también puede opinar, os vamos leyendo. ¿Cómo veis Mejor que Soriano sí que ya suficiente. Sí. Oye, en serio, ¿cuándo vamos a sacar a Soriano de este equipo? Es que A me toca Soriano mucho no las lo narices que nos quitamos hayamos de deshecho de encima. Stevenson antes que de Soriano, la verdad. Ahora No que sé le qué están está haciendo un pasando. pantalón a medida. Bueno, ni Pablo. pantalón ni leches. Se lo Ese señor no regalé. tendría que volver a vestir esta camiseta. Es una vergüenza cómo se pasea por la pista y esa... No sé, es que me parece tremendo. Me parece una falta de respeto
Es Me la temo actitud. La Yo opino lo que mismo que no. Júpiter el otro día. Que Let's go. me A mí falta me todo. gusta del banquillo, let's go. ¿Eh, Carlos? Let's go, let's go, let's go, let's Yo, go. desde luego, teniendo a Comadje, teniendo a Dubi, que, bueno, los últimos partidos se le está viendo ya otras cosas, ¿no? Y en un momento Sí. determinado tienes al chaval, a Sí. Traoré. Que no- Otra cosa es que no- no- contractualmente Ha lo, dicho- lo puedas hacer. Claro, Ha dicho a ver, Laura el problema cuando te quieres quitar a un jugador es que normalmente, claro, él va a querer cobrar hasta el último euro de su contrato y salvo que encuentren otro equipo ya para cerrar ya contrato y partir peras a coste cero y él ya empieza otro equipo, o sea, salvo que encuentre otro equipo, yo creo que no nos lo vamos a lo tienes quitar. que comer. que No, lo porque O, Valencia para rato no va a le, tener. que lo claro, manden a Watson. o le pagas todo el contrato de todo el año. O sea, ahí sí que ya Pero no yo habría otra. creo que el club no está por la labor. Bueno. Willy, ¿le das paso al chat y leemos algunas cosillas para que Mara esté tranquila y respire, que le va a dar un ataque de ansiedad si no aquí, porque hemos hecho una hora de chat. La ansiedad me la dejo en el trabajo, algunos, lo intento. os leo por aquí algunos que marcaba así, he dejado un poco como destacados. Bueno, Laura Caballero, que nos dice: yo es la primera vez que me voy de un partido antes de terminar, qué vergüenza y qué actitud. Supongo que se refiere al partido frente a Peristeri. La actitud es fundamental, como dice Mara. Eres el 14 porque jugamos en domingo, que si no, pues bueno, en la liga ya sabemos cómo nos iría. Monsolítico, que nos dice Ramón: más actitud tiene Aldara haciendo de árbol 3 en la función de fin de año que los chicos de la FIBA. Luego explica Lara ese mensaje. Ya nos dirás algo de eso, sí. Yo pregunto si había fotos. No. Luego haremos un especial Aldara. Bueno, Sarika, que nos comenta que pasan los años, pasan los jugadores y el problema no cambia. Bueno, pues sí, es cierto que en esta competición no es ni la segunda siquiera, la segunda vez, ¿no?, que nos está ocurriendo. Fernando, que nos comentaba: jugar a Lucas al nivel de la U22, bueno, ahí lo lanza. Para eso tendría que jugar. No sabemos, no lo estamos viendo. Monsolítico, que le responde a Sara: por eso que algo más hay ahí para que siga siendo así, ¿no? El tema de la Europe Cup. También nos comentaba que si encontramos un 3,5 tirador fiable a estas alturas, le hacemos una cesta de Navidad al director deportivo. Pensad que ahora nos toca buscar en China y en la Liga del Chad, Surinam, para encontrar algo. Bueno, pues lo tenemos complicado, ¿no? Si no, siempre tenemos a algún jugador por ahí que Willy conoce bien de CBZ. Tiradores. Tiradores hay, pero para CB. Pero yo no sé si John Zhao no cabría para tener algunos minutitos, ¿eh? No sé. Como comentaba una vez en una tertulia un entrenador que decía que, claro, si tú no eres capaz de defender a tu par, no vas a poder jugar. Entonces, ese es el problema para estar en ACB, que tienes que ser capaz. Sí. Bueno, pues si os parece, Víctor, haznos un análisis de nuestro próximo rival en ACB, que es Andorra, nada más y nada menos, que más nos vale ganar el Andorra, porque si no vamos a tener un problema. Dale, si quieres, Pues, coméntanos qué esperamos de Andorra. Bueno, a ver, Andorra realmente la temporada de Andorra no es para echar cohetes, a llevar una victoria más que nosotros. Ganó el otro día Granada, un Granada que llegaba con un solo 5 a Andorra, porque el americano se les ha ido a Maccabi y el que habían fichado, que ahora se me ha ido el nombre, habían fichado un 5 de estudiantes que creo que ha sido padre, entonces tampoco fue al partido. O sea, jugó de 5 únicamente con Babatunde, que es un 2-0-3. O sea, fijaos, aún así Andorra le costó la vida ganar, ganó creo que de 2 o de 3 al final, porque la segunda parte de Shannon Evans fue espectacular. Shannon Evans la primera parte no sé si acaba con 5 puntos y al final del partido acaba con 27. O sea, en que cogió el timón del partido, se puso a jugar y a jugar él y a jugar él. Una vez que empezó a meter ya, después empezó también a asistir a compañeros y pues bueno, prácticamente ganó el partido. Andorra, a ver, los puntos fuertes de Andorra ofensivos están claramente en la línea exterior.
O sea, Shannon Evans, Kyle Kuric y nuestro querido Stan Okoye, que este año está haciendo casi 10 puntitos. Lo que pasa que, bueno, generador solo es Shannon Evans, los otros son más tiradores puros, porque Okoye ya últimamente solo se dedica a tirar, ya poco rompe hacia adentro. Y luego por dentro pues tienen a Pusto Boy, que claro, un 2.19. Hace 2 semanas nos hubiera hecho mucha pupa, pero bueno, ahora tenemos al Gran Califa que me imagino que será capaz de frenarlo. Esto en cuanto a ofensivo. Luego sí que es verdad que tienen jugadores muy, muy defensivos. Tienen a Rafa Luz, tienen a Chumi Ortega, tienen a Rubén Guerrero y Spons. O sea, son jugadores muy, muy defensivos. O sea, ofensivamente, pues bueno, Rafa Luz este año creo que metió en un partido 2 triples. Uno de medio campo, o sea, para llegar a prórroga, otro para la siguiente prórroga. Pero ofensivamente no, el banquillo no tiene muchos puntos. Sí que es un banquillo, o sea, que es muy duro defensivamente. Y si les permiten los árbitros ser duros, o sea, pues Rafa Luz a Berghain lo va a poner morado, por ejemplo. Chumi Ortega, que me imagino que saldrá de la Santillusta, pues otro jugador que también va siempre al límite de la falta. Entonces ahí dependerá muy de si los árbitros les dejan o no, y si los árbitros dejan, si somos nosotros capaces de ponernos a su nivel. Que no vale con quejarnos siempre, no, es que pega, no, pues si el árbitro deja pegar, pues habrá que ponerse al nivel del equipo contrario. O sea, Casa de Mon tiene que ser consciente de que el domingo es un partido otra vez muy, muy, muy importante. O sea, el anterior de Granada era muy importante y parece mentira que estemos en diciembre ya con partidos tan importantes, pero es que ahora nos vienen 2, que son Andorra y Manresa, que son con rivales de nuestra liga, porque Manresa creo que va con 3 igual que nosotros y Moraván lleva uno más, lleva 4. Y son 2 partidos que en casa tenemos que sacar sí o sí. O sea, nos piten bien, nos piten mal. Los dos. No metamos de 3, no metamos de 3. Hay que ganar estos 2 partidos sí o sí. No, pero, o sea, fuera de Es risas, la es realidad. verdad, o sea, que la realidad es que nos hemos puesto, o sea, nos hemos complicado la vida. O sea, ahora mismo estoy mirando la clasificación, vamos los 15, es verdad que con un partido menos, pero un partido menos contra Valencia, que no vamos a contar con él. Entonces, Sí. no vamos a contar con él. Si luego se saca, pues mira, lo que decíamos en el programa pasado, si luego lo sacamos, pues mira, sorpresa que te llevan. Pero es un partido que, por cierto, no hay fecha todavía. Vamos el 15. Andorra va con una victoria más que nosotros el 13. Es que estamos ahí. Estamos a una victoria de Copa del Rey, ¿eh? Estamos a una victoria de Copa. No, bueno, ahora igual va Bilbao con 5. Bilbao marca la diferencia con 5, nosotros con 3, es verdad. Eso es. 3 y un partido. Tenemos que sacar estos 2, sí o sí. Es que hay que sacar estos, más allá de entrar en Copa, que no es objetivo ahora mismo, ni mucho menos. Por lo menos quedarte, estar en una zona tranquila. Fíjate, es que con una victoria estarías empatado con el 9. Bueno, más allá del básquet a veras y demás, y que estés al final el 9 o el 12, pero bueno, estás ya en una situación un poquito más cómoda porque Granada y Burgos llevan una victoria solo. Y Manresa, y nosotros estamos empatados, 15 y 16 con 3 victorias. Pero es que son 7 derrotas. 6 la nuestra, porque no hemos jugado contra Valencia. Vamos a suponer que sea una derrota. Son 7. Bueno, Carlos, que te recuerdo que Casa de Mon en el Roig Arena no ha perdido en la vida. Bueno, Y las chicas están invictas. Estamos dando por hecho las derrotas. Efectivamente. Ahora, ¿qué podemos Es decir? que tengo el espíritu de la Fonteta todavía metido en el cuerpo. Bueno, llevamos a lo tonto 30 y tantos minutos ya de programa hablando de masculino. Yo sé que no ha habido partido. Os invito ya a pasar al femenino porque el jueves tenemos uno de los partidos que van a marcar la clasificación de la Euroliga, especialmente para nosotros si somos capaces de ganar. Es el único equipo Fenerbahce al que no hemos ganado nunca. De todos los que nos hemos ido enfrentando, al menos una vez hemos ganado, Fenerbahce nunca. Vienen en una situación similar, o yo diría que incluso algo peor al de otros años. Este Fenerbahce yo creo que incluso es ligeramente peor al de otros años para mí, pero nosotros estamos mucho mejor. Bueno, podríamos discutirlo, pero yo para mí
Para mí quizás sea ligeramente peor que el del año pasado, especialmente hace 2 años. Pero bueno, con todo, Hace 2, sí. Casademont, Sí. de hace 2 sí, vamos. Pero Casademont Hay pacto. ha dado un salto de calidad tremendo, sobre todo en cuanto a rotación. Ahora todas nuestras jugadoras y tenemos mejor rotación, yo creo, que Fenerbahce. Sí, eso es así. Para mí, por eso digo, en conjunto, Pero, creo que Casademont es un equipo que ahora mismo está en condiciones de poder pelear. Ganar es otra cosa. Pero no estamos en Pero por condiciones. ponernos un poco en nuestro sitio, que vienen de ganarle en Euroliga 96-48 a Venecia, o sea, Que nos ha ganado los Sí. dos. ojito. O sea que. Es que el quinteto inicial es que asusta. Un poquito bastante. Pero nada, las cargamos de faltas y nosotras tenemos mucha rotación. Ya está arreglado. Hala, scouting hecho. Lucharemos. Ya está. Es verdad que seguro. juegan con 7-8 jugadoras casi Sí. todos los minutos siempre, pero Si es que claro, no qué tiene jugadoras. rotación. Qué Está jugadoras. bien. Bueno, en Tenemos el que ser fondo, listillas. en el fondo es un poco, podría ser un partido un poco similar al que hicimos frente a Valencia en Euroliga también. Quiero decir que cuando tú tienes delante un equipo con poca rotación, muy buenas jugadoras con poca rotación, si eres capaz de aguantarlas, la verdad es que no las aguantamos en el principio a Valencia, pero les corres, rotas, no paras, el desgaste que sufren ciertas jugadoras no es fácil que acaben al mismo nivel todo el partido, es muy complicado, ¿no? Entonces, si no cometes el descalabro que cometimos frente a Valencia y te mantienes en partido, pues, lo típico de 3 abajo, 5, 7, máximo 10, puedes tener alguna posibilidad de llegar a los minutos finales si les has corrido mucho y tienes ventaja. Si no, va a ser prácticamente imposible, claro, son rodillos estos equipos. Pues que después del partido de Valencia ahora ya es imposible Sí. no creer en ellas. Eso es que yo ya... Bueno, una cosa Ya es está, creer, además, ahora en el chat, quien tenga miedo a morir, que no nazca, yo creo, en este equipo, aunque nos vayamos al descanso 30 abajo. Con Después Valencia del creo que otro nos día... hicimos de 20 o de 18, ya no Sí, cuánto. de 20. Yo Pero creo que llegamos sí. a estar 20 abajo y acabamos ganando el partido. Marta, a la que saludamos, que ha escrito ahora, que no me había dado cuenta, yo no lo veo imposible, es más, el año pasado estuvimos muy cerca. Cierto, y este año tenemos mejor equipo aunque el año pasado. Además, Yo si creo no que me es equivoco, ganable Fenerbahce en el Felipe. Allí han es dejado... Exacto. No ha viajado una de las pivots suyas turcas. Entonces San solo Jure. tienen a las pivots. Solo tienen a Megan Gustafsson y Emma Messeman. Solo, Nada. Y Liliana Rupert, Solo. 95 Dicen las puntos. malas lenguas que Gustafsson no quiso venir a Zaragoza y se le ofreció Ya. contrato. Por pasta. es que tiene un equipazo. Bueno, por pasta no, No, creo que claro. se le ofreció pasta a Gustafsson, creo lo que he oído, se le ofreció pasta, la que ella se supone que es la que cobraba, y que Sí. dijo que no porque quería Sí, es solo verdad. en NBA. Es verdad, es verdad. Las malas lenguas dicen que estaba apalabrado verbalmente para que en enero viniera. Puede Y ser, fue puede ella ser. la que ya en enero ya Dijo que no, que NBA, que no. solamente quiero NBA, Eso así es. que NBA. Bueno, Es verdad. pues, no sé qué habrá de verdad en esas malas lenguas, si serán malas o buenas, pero bueno. Pues ella se lo Vox pierde. Populi en el Felipe, o sea que no es nada que nos inventemos. Puede ser que sí y puede ser que no. Y puede ser que no, exacto. Cualquier cosa. A ver si Bueno. cargamos pronto de faltas a Rupert y Claro. Megan tiene También. que defender 30 minutos, que bueno. Con Ahí una tenemos rotación- una vía de Yo creo que entrada. iba la clave, Pablo. Con una rotación corta como la que tiene Fenerbahce, si se cargan de faltas, al final van. Pero eso nos va a obligar también a jugar mucho juego interior. Sí. Bueno, y intentar cargar de faltas. Las faltas en el equipo contrario las consigues con inteligencia, yo creo que la tenemos en muchas jugadoras, con partidos en los que tienes que subir tú el nivel de límite que tienen que tener los árbitros para pitar o no pitar las faltas, lo tienes que subir mucho, te va a penalizar, pero en el Felipe tienes la ventaja de que lo vas a tener lleno, prácticamente, y eso va a pesar. Entonces, yo creo que eso es una de las herramientas que tiene que utilizar Cantero, ¿no? Decir, bueno, si tienes poca rotación en el equipo contrario, por muy buenas que sean, como se te carga alguna de faltas, lo van a pasar mal. Pues lo que le pasó a Valencia también, en el fondo. Es que estamos hablando un poco de lo mismo.
Lo que tienen que hacer saber la FIBA a los árbitros es que la Final Six es en Zaragoza. El Fenerbahce seguramente va a ir. Que el año pasado el Casademón no fue y el pabellón no se llenó. Que si probablemente Casademón fuera a la Final Six, el pabellón estaría a petar y en la foto quedaría súper bonito. Una Final Six. Aprovecho que me das el pie, Víctor, para... Ya sabéis todos, yo ya tengo mis abonos para Yo la también. Final Six, Aldara ya sé que los tiene, por aquí ya sé que los tenéis algunos. Aprovechamos para decir que desde la zona VIP a 175 euros al abono más barato, que creo que si no recuerdo mal que eran 30, hay abonos para todo el mundo. Así que 30 euros, ver partidazos. Este Casademón o no, desde luego, van a ser partidazos auténticos, así que aunque solo sea por ver la final ya merece la pena el abono barato. Y si alguien además quiere merendar unas croquetitas y un VIP, esto pues que se saque el VIP. Estuve tentado esta mañana, pero al final Sí. me he sacado el otro. Bueno, pues y siguiente partido, bueno, imprescindible Fenerbahce y luego lo que pase con Jairis, pues que pase lo que tenga que pasar. El año pasado perdimos en Jairis en la alcantarilla de 1 y este año, pues bueno, pues ya veremos qué pasa. Vamos a ganar. Jairis no A es ver, el mismo Jairis y nosotros Tienen peor equipo. Mm. Y están con muchas salidas. Y me entran Sí, está aquí. habiendo un movimiento en Jairis este año. Entrada, salida, entrada, salida. Sí. Apuesto, Sara, a que no serán como las tuyas, también te digo. Sara, yo no las he Sara, probado, ¿eh? me has convencido con las croquetas, pero apuesto seguro, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que no van a ser las mismas. Ya te lo digo. Pero, a ver, claro, el partido de Jairis, después de lo que pase, ¿no? El jueves contra Fenerbahce, yo creo que es más importante de lo que nos parece, porque sigo pensando que lo de intentar quedar primeras de liga regular es un premio. Es muy importante. Los garbanzos. Ostras. Sí. Sí, pero ganará Fener solamente, o sea, si ganamos a Fener, ganamos el domingo en la alcantarilla. Todo va junto. Sí, Esto era pero como a la mí previa de la me parece Supercopa. más Si ganas la importante el previa, domingo, ¿eh? No sé. a ver, que Jairis también tiene viaje a Grecia contra un equipazo, además, que tienen que remontar 5 puntos en Grecia, Es o sea que verdad. también vendrán cansaditas, o sea que bueno. Sí. Y nosotras jugamos en casa. Contra el equipo este que tiene a no sé cuánta gente. Sí, Anathinaikos. Ah, sí. Que tiene a todo el mundo. Media Liga Española de hace 2 años está ahí. Sí. Sí. Sí, a la Está Katie activa. Lu, a todas estas. Hoy Bueno. dice Marta que se ha parado. ¿Te ha pagado? Yo lo tengo aquí, a mí no se me ha parado. Ya ha vuelto, ponen. Vaya, Ya está. madre mía. Vaya. Madre Hoy mía, está- madre mía, madre mía. Ha Oye, sido la pues de sí. Jairis. Marta, igual habías dado el pause tú, Mira, a ver, no nos líes. Bueno, pues nada. Jairis rival que hoy por hoy no es el mismo Jairis de hace un año. No. Bueno, vamos a... Pero bueno, que es otro de los partidos, me canso de decirlo, pero es otro de los partidos que no te dan una liga, pero que te puede hacer perderla. Nada. Que luego Aina te da mucha guerra. Lu Sí, también. Claro, que bueno, que ojo con Jairis, que no es el mismo Jairis del año pasado, pero No, tiene un pero- equipazo. Pero Jairis. Pero es Jairis. Claro, que es Jairis, o sea, que le ganaron de 20 y pico el otro día. a No está Zaragoza. Petra, que aprovecho también para decir que el día 18, que tenemos a Petra en Madrid ahora, no por nada, sino porque juegan el día 18 el Black Conut en Salamanca, así que suerte también a ambos equipos. No me quiero generar enemigos en Salamanca, ni Además, mucho. muy igualado está eso. Sí, porque además van con 6 o 7 o 5 de renta perfumerías que ganó allí en... Yo creo que ganaron solo de 3 o así, que estuvo Sí, súper estuvo bastante apretado. ajustado. Que la liaron un poco al Un final. poquito más, Ese pero quejó bueno. a Avenida del arbitraje, que Ah, no qué sé raro. qué. ¡Hondo! Pues yo Qué vi el raro. partido y a mí el Niños. arbitraje, o sea, creo que el Black Conu perdió por otras cosas y no por el arbitraje. Y Avenida ganó por otras cosas y no ganó por el arbitraje. O sea, no. ¿Estuvieron contra todo y contra todos? ¿El qué? ¿Quién? Estuvieron ¿Qué? contra todo y contra todos. Hombre, el azul siempre gana. Todo azul, claro. Oye, por favor, ¿eh? No, que no digo nada. Saludo también a nuestros Que amigos. tenemos que fichar a Yana Martín. Sí, por favor. De todas formas, esto que decís que hay equipos
que se quejan del A arbitraje. ver, nosotros también, no pasa Eh, A ver, nada. sí. Iba a decir, vamos. Es que hay que pasarse luego por el Sí, Twitter, primero, Emma, pero- que es aquí mucho hablar, pero aquí Nosotros tenemos nos unos quejamos- cuantos por el Twitter, madre mía. Pero nosotros nos quejamos nosotros, ¿vale? Pero lo que tiene que hacer es quejarse el club, no nosotros. A ver, nosotros podemos dar nuestra opinión, lógicamente, y dirán, no, es que claro, es que vosotros como sois, no, pero es que lo ve todo el mundo, o sea, gente que no ve habitualmente el baloncesto, va a ver un partido y dice, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Sabes? Esto no es equitativo. Y eso el club lo ve, pues el club es el que tiene que hacer la reclamación, no. Nosotros podemos quejarnos como el que va por la calle. Bueno, como dice de todas Pero formas nosotros mi seguimos. mujer, desde que Laura Gil ya no está en Perfumerías ya Ajá. es un equipo mucho más amable. Así que le doy la razón a mi mujer, a la que por cierto no estoy viendo que comente en el chat, luego tendré una No. conversación con ella. María Jesús. Llamada. Luego la pones al orden. Hombre, ¿qué es esto? Bueno, 46 minutos de programa a lo tonto. Partido de Fenerbahce analizado, más nos vale ganar, pero es un rival, el peor rival que nos puede tocar es Fenerbahce. Bueno, para ganar la Euroliga hay que ganar a todos, incluido Fenerbahce. Así Hombre, a que, ver, no. Tener a Fenerbahce es un placer, ¿no? Sí. Así. para mí es el partido que todos los Claro, abonados al baloncesto estamos esperando aquí. O sea, hay partidos del masculino y del femenino que todos los abonados queremos ir a ver. Para mí, ir a ver a Fenerbahce, pues es un partido que... Sí. A ver, que yo estoy de acuerdo con vosotros además en que quizás por el momento de forma, los partidos recientes, estás históricamente en el momento más cercano de poderles ganar, que estamos Sí. hablando de una proeza mayúscula, ¿no? Que a lo mejor luego no lo consigues, pero bueno, es de esas sensaciones que dices, ostras, podría pasar, ¿no? Si ellas no tienen un buen día, a ti te salen las cosas, el pabellón anima, tira del carro, ostras, ¿por qué no puede ocurrir, no? No lo veo como un milagro, así como en otras ocasiones ciertos equipos los ves como prácticamente un milagro para ganarles, esta vez podría ocurrir, ¿no? Difícil, muchísimo, pero... ¿no? Lo decía Marta, que van con buena moral, porque después de ganarle al Valencia, pues están muy motivadas. Entonces también eso ayuda. Sí. Ahora, Hombre, claro. ayuda, desde luego que ayuda. Es que, a ver, la motivación en este tipo de partidos para cualquier equipo, para cualquier jugador al final, ganar un partido de Euroliga es un subidón, pero además ganar a Fenerbahce, que es el rival a batir para todos los partidos, para todos los equipos, perdón, pues es que es pues claro, es que, ojo la plantilla de Fenerbahce, estaba viendo la hora. Es que- Jugadora por jugadora, es que... O sea, Gaby Alguna Williams. interesante, sí. Honduras. claro, tienes ahí 7 jugadoras. Y luego las turcas que son nivel Eurobasket, que hay Claro, un par de claro. bases muy buenas. Sí. Claro, es que además los equipos turcos, según la normativa propia de Turquía, solo pueden tener en la propia liga turca jugando a 3 jugadoras extranjeras. Entonces, eso hace que tengan que tener jugadoras de mucha calidad para poder jugar en su propia competición, pero que también les sirvan para encajarlas luego en Euroliga. Sí, porque tiene que haber siempre 2 turcas en pista, que me parece bien. Claro. Que no, a mí me parece fenomenal. Mira, hay veces que en la pista, en el masculino, no tenemos a ningún español, No. ningún equipo. Sí, sí. Pues yo eso no lo sabía. Pues No han cambiado este año. El año pasado era que solo podían ir 4 extranjeras, pero podían estar todo el partido y ahora ya han subido a 5 extranjeras, pero siempre con 2 turcas en pista. No han cambiado Me este parece año. muy bien. Sí, Claro. porque claro, como hay tanto equipo con dinero, dicen así es una forma de asegurar y salvar esto de nuestras jugadoras nacionales, que además Turquía ha crecido bastante, tiene buenas jugadoras. Sí. Bueno, y Seb Yuzun, que para mí es una de las jugadoras, para mí es espectacular. Pero este año la Woman NBA es una jugadora de bastante nivel, o sea, y además tiene manos muy rápidas, entra muy bien a canasta, sí. Seb Yi, que además en el último partido de Fenerbahce estuvimos con ella y le regaló la camiseta a mi hijo. Le prometió la camiseta a mi hijo y cuando salió se acercó a darle la camiseta fuera ya. Qué maja. Le tenemos mucho cariño. Qué detallazo. Sí. Es que además, bueno, es una jugadora que además es súper maja, me cae muy bien. Claro, como te regaló la camiseta, la Claro. Qué pelotero, de verdad, Dice, Carlos. O sea, el resto una panda de desgraciadas que para qué.
Antes ya me caía bien. Además, a mi hijo le tengo prohibido que pida camisetas a nadie, porque no me gusta que vaya, me haga camisetas. No es algo que no me gusta. Me pone más nervioso que vaya pidiendo camisetas, y no lo hace. Y Semilli fue la que dijo, cuando salgamos después del partido te regalaré la camiseta. Y salió, lo buscó y le regaló la camiseta. Dije yo, ole. Así que es una XL. Pero bueno, pero se puede jugar mal el próximo día. Ya crecerá. Sí, se puede jugar mal, no pasa nada. Va a ser más igual. A lo tonto 51 minutos de programa y ya hemos analizado partidos, bueno, hemos analizado, hemos hablado aquí en esta tertulia que nos faltan las cañas, pero quitando el análisis de Arruego, que un dato en más. Twitter ya lo han dicho muchas veces, Arruego eres el único que se va a llevar, que es menos mal, que tal, pues bueno, no sé por qué lo dirá. Un dato que me gustaría dar también del partido de Fenerbahce contra Venecia, gran palizón, que metieron 10 de 21 en tiros de 3, un 47% en tiros de 3, que es una barbaridad. Eso es... Madre mía. Cuidadín. A ver, es que si además de ser buenas jugadoras ese día, ya sabéis que hay días que tiras, da igual cómo, que tiras de espaldas y de rodillas y desde el parking y la metes también. Pues es que hay días que entra todo, no sé por qué. El picorcito. Me hicieron un parcial 25-0 o algo así al principio. Una barbaridad. Pero que al final del primer cuarto iban 32. 32, en el primer cuarto 32, sí. Es que luego ya puedes hacer lo que casi les cierran Es acta. que ya está. Casi cierran acta, sí. Un menos 28 en el primer cuarto ya lo arrastras el partido. O sea, tienes que ser Casademón para levantar eso. Femenino. Femenino. Casademón femenino. Casademón femenino. Bueno, pues despedimos hasta aquí los ACB y Liga Femenina. Vamos a continuar ahora con el vídeos de David. Antes de nada, y que lo pinches, Willy, quiero despedir como merece a Mara y Aldara antes de que nos cuente qué pasaba eso del árbol de Navidad. No sé si se querrá ir antes o... Nada, cosas de ser entrenadora y épocas navideñas. Bueno, pero pues no hago nada. ¿No te has vestido y no llevas a tus chicas de pastorcito ni nada de eso a entrenar? No. No vas Pero a ser Ramón ha dicho que sí, ha dicho que soy un árbol de Navidad. No vas a ser la profesora molona, ¿eh? Ya, bueno. Hombre, si les llevas camisetas negras de estas de Casademón nuevas, la negra esta está muy chula. La negra es bien chula, ¿eh? A mí también me la puedes traer, Aldara. Arrancamos ya, pasamos ya con el vídeo de David, chicas, Aldara y Mara, un beso gigante y enorme. Ahora volvemos otra vez a vernos con los segundas FEP, quienes nos vayamos a quedar. Entre tanto, vosotras dos que nos quedáis, que vaya bien, nos vemos el jueves en el Felipe seguro. Sí, señor. Y todos los demás que nos vean el jueves en el Felipe, pues el martes que viene por aquí. Así que, chicas, un beso gigante. Adiós, chao. Adiós. Y ahora, Willy, sí que ya te pido, por favor, que pinches ya el vídeo de los números de David, que nos va a contar cositas que, como siempre, pues son súper interesantes. Buenas noches, amigos. Desde 6:35 vengo a contaros como cada martes los datos más interesantes que nos ha dejado el baloncesto aragonés en un fin de semana que, como ya todos sabréis, pues ni el Casademón Zaragoza femenino ni el Casademón Zaragoza masculino después pues disputaron sus partidos en lo que iba a ser, pues sin duda, un día bonito para la marea roja, ¿no? Que se iba a desplazar en masa a la ciudad de Valencia. Lo que sí que voy a hacer es hablar un poquito de lo que sucedió entre semana en la competición europea, porque creo que sí que merece la pena destacarlo, porque ya sabéis que me gusta dar cuando los números son redondos o son, digamos, se consiguen hitos históricos, ¿no? Y es que Casademón Zaragoza femenino sí consiguió algo muy importante después de 11 derrotas consecutivas en la Fonteta, en la Fuente de San Luis. En su primera visita al Royce Arena, el Casademón Zaragoza femenino consiguió su primera victoria a domicilio frente a Valencia Basket. Sin duda, pues yo creo que, y ya no sé cómo lo consiguió, ¿no? Es que lo hizo remontando 20 puntos de diferencia en cancha rival y desde luego se mete de lleno en lo que supone esta segunda fase de la Euroliga. Además, rompe con esas 11 derrotas consecutivas que había sufrido en la pista de Valencia. Siempre en la Fonteta, ha sido curioso, y por eso nos quedamos un poco con las ganas de haber visto ese segundo partido, porque es verdad que ellas hubieran tenido esa sensación de revancha, pero seguramente las dudas, después de que Valencia hubiera perdido también, como estarán contando aquí mis compañeros en el programa, tras perder tanto a Avenida como contra Casademón, pues era un buen momento de haber dado pues ese estoque, ¿no? Tal.
Además, eso nos dejó, y aún si ya sé que me gusta dar algún número de jugadores o jugadoras, los de Carla Leite. Es que Carla Leite firmó, al menos en números, su mejor partido con Casa de Monzaragoza. Y sumó 23 puntos, su tope con Casa de Monzaragoza, igualó sus tiros de 2 con 7, sus triples con 2, sus rebotes con 5, y además fue su partido con más valoración en un partido con 24. Fenomenal el partido de la francesa, ¿no? De los chicos, pues no podemos dar buenas noticias, ya que el equipo de Casa de Monzaragoza cayó en esta primera jornada, lo que hace que en esta segunda jornada de esta semana tenga que ir a tope. En tierras turcas cayó frente a Peristeri, lo que supone la primera victoria de un equipo griego frente a Casa de Monzaragoza en el Príncipe Felipe. Además, hemos conocido la baja de Stevenson, ya no pertenece a Casa de Monzaragoza, un jugador que, bueno, que yo creo que hay un poco de más a menos, a lo mejor no se lo buscaba, las diferencias con el míster, pues un poco ha ayudado a todo, ¿no? Su plaza es de tal. Al fin y al cabo, Stevenson se va con 14 partidos disputados, con una media de 7,14 puntos anotados por partido y 5,36 de valoración. También hay que decir que estos puntos estos datos están un poco hinchados por las cifras en FIBA Europe Cup, que son un poquito más altas. También, un poco las pinceladas que voy a dar sobre nuestros equipos de segunda FEB y tercera FEB. Por decir de segunda FEB, fue jornada redonda, tanto Peñas Huesca, que parece que vuelve a la senda de la victoria tras ese bache que sufrió, y Cerceta, pues ya demuestra que la regidor puso la categoría. Ambos ganaron. ¿Por qué hablo de ellos un poco? Porque entre semana pues disputaron un partido entre ellos. De hecho, ha sido el único partido de los últimos 4 que ha perdido CBZ, ¿no? Y es que Peñas, luego Huesca, hizo un poco gala de lo que yo creo que es una superior plantilla y consiguió vencer al equipo zaragozano. Recordar que este partido, y me gusta, y quiero sacarlo por eso, no solo por ser el derbi de segunda FEB, sino recordar que ese es el enfrentamiento, es el derbi por excelencia en el baloncesto aragonés. Aparte es el, digamos, CBZ en su época de CAI Zaragoza y Peñas Huesca cuando militaban en ACB, es el duelo aragonés que más veces se ha disputado en una primera categoría, como cuando ambos estaban, pues, por suerte en esos momentos en ACB, ¿no? Es decir, que por ahora, de los 20 enfrentamientos que ha habido entre ambos, como digo, son 20 enfrentamientos entre CBZ y Peñas Huesca, por ahora el balance, a pesar de las 3 victorias consecutivas que lleva Peñas en los enfrentamientos históricos, sigue ganando luego CBZ con 15 victorias por 5 del Peñas de Huesca. Y un último apunte, de tercera FEB, pues me quedo con el Cuarte de Huelva. Volvió a ganar fuera de casa, ganó por 25 puntos. Estos 25 puntos suponen la mejor victoria a domicilio del CB Cuarte de Huelva desde que ascendió a lo que antes era EVA y ahora es tercera FEB. Un abrazo, amigos. No se te oye. Perdón, decía que el resumen de David, que siempre en sus vídeos tan interesantes con todos los datos que nos deja. Primera vez que nos gana un equipo griego en el Felipe y vaya manera, madre mía, es que vaya. Bueno, hablando de segunda federación, vamos a empezar por Peñas Huesca, porque además, bueno, no sé si Mateo, aparte de contarnos el resultado, el partido tampoco fue para echar cohetes, se sacó, había que salvar esa papeleta, se salvó, pero ostras, se salvó por los pelos. Próximo partido contra Gironès, equipo que, bueno, a priori tampoco debería ser especialmente complicado. 11 clasificado de los 14 de la categoría, ha ganado 4 partidos, ha perdido 7. Y con la tontería el Huesca, que se pone cuarto, empata con el segundo. Sí, bueno, la verdad es que el partido de este sábado fue un partido que yo creo que estuvo marcado también por, pues bueno, sobre todo el cansancio que veníamos arrastrando de la semana que jugamos el partido contra CBZ, aunque CBZ también es cierto que la verdad es que se rehizo súper bien de la derrota con una muy buena victoria. Pero a nosotros se nos notó, la verdad, el cansancio. La anotación, la verdad es que estuvo bastante repartida en todo lo que es el equipo, pero vamos, no fue el partido más brillante. De hecho, fuimos por detrás en el marcador durante muchos ratos durante el partido, pero lo importante al fin y al cabo es que conseguimos la victoria. En esta liga es una liga dura, hay partidos que se complican, pero lo importante es eso, pues tener el carácter para poder sacarlo y sumar una nueva victoria contra un equipo que parecía, bueno, uno de los más asequibles, ¿no?, digamos, del grupo, pero que aún así pues nos puso totalmente en aprietos con un mítico de las ligas como, bueno, y de la CB incluso, como Alex Yorka, que estuvo espectacular, la verdad.
Decía Huesca, segundo clasificado. Matemáticamente es cuarto, pero empatado con el segundo clasificado. 11 partidos jugados, 7 victorias, 4 derrotas y 2 victorias consecutivas de Huesca. Tienen la posibilidad, no muy remota, de ganar al Sol Gironès, al Bisbal Basket, que es cuarto clasificado, pero por la cola. Le pondría una situación ya bastante interesante. Sí, la verdad es que parece que nos hemos conseguido reponer un poquito de estas semanas un poco peores que tuvimos, que ahora estamos en una racha un poco más mala de juego, pero hemos sabido resarcirnos bien, también con la victoria en el derbi contra Cebedeta, que fue un partido muy intenso. Y bueno, la verdad es que ahora hay que acabar de cerrar la primera vuelta, quedan un par de partidos, es contra Bisbal Basket y no sé si el otro creo que es contra el Mataró, puede ser, y pues intentar conseguir sacar esas 2 victorias, acabar bien el año, la vuelta y ya encarar pues esa segunda vuelta y ya pues todo lo que podamos llegar, evidentemente, en la postemporada. Estaba mirando ahora la jornada 13 que decías que quedaba y quedaba Mataró. Sí, Mataró, ¿no? Me sonaba que era Mataró. Mataró, sí. Mateo, además, aprovechando que te tenemos aquí hablando ya de Huesca y antes de dar paso a CBZ, sí que queríamos hacernos eco, aunque sea muy ligeramente, de una situación que ya lleva un tiempo arrastrando el Peñas y que de vez en cuando va y viene en la prensa, aunque ya sabemos todos que además en la prensa de vez en cuando se cuentan las cosas, a veces con la información que la prensa tiene y otras veces con la información que la prensa quiere tener. Cuéntanos un poco en qué situación está el tema del Peñas Center, que volvía a salir otra vez ayer o esta mañana un poco ahí en los medios. Sí, bueno, la verdad es que quería hablar también un poquito acerca de este tema porque es una noticia que, bueno, ya se lleva dando durante unos meses. Me parece que es correcto también, bueno, aclarar algunas ciertas cosas porque al fin y al cabo la gente está informada sobre todo por los medios de comunicación, entonces pues claro, solo recibes un tipo de opinión, entonces me gustaría aclarar varias cosas, sobre todo lo primero que es acerca del Peñas Center, que para aquellos que no lo sepan, básicamente el Peñas Center es una nave que tenemos el Club Baloncesto Peñas desde hace 8 años, que está bueno, cerca del Palacio de los Deportes en Huesca y que sirve para el entrenamiento de tanto el primer equipo a veces como de la base, digamos que sería como una especie de ciudad deportiva. Entonces, bueno, los problemas con la propiedad de la nave en la que está instalada el Peñas Center se remontan más o menos a hace 3 años, porque la propiedad, pues bueno, quiere usar la nave para otro tipo de actividades, lo cual pues está en su derecho al fin y al cabo. Lo que pasa es que como se está desarrollando esta actividad también deportiva, que no es algo que se saque fácil, ¿no? Porque aparte de lo que sería desinstalar una propia nave, hay montada una infraestructura de club dentro con un montón de equipos de cantera que habría que realojar, entonces no es algo fácil. Entonces llevan estos 3 años con disputas y digamos que el punto álgido llegó un poco en septiembre, que salió una noticia por parte del diario de Huesca de que el Peñas tenía una deuda de unos 30.000 euros con la propiedad del Peñas Center. Entonces, tras esta noticia que ya se hizo bastante conocida, se pidió una prórroga y se prorrogó esto hasta ahora, vamos, hasta el día de hoy, que es el 16 de diciembre. Entonces se puso este día como fecha límite para cumplir con esos pagos y si no se procedería al desahucio, que es lo que ha pasado hoy. Entonces, bueno, a mí también me gustaría aclarar ciertas cosas también aparte de esto, de lo que supone pues todo esto, porque muchas veces da la sensación, sobre todo cuando lees la prensa, de que el Peñas Center ha estado aquí de una manera un poco caritativa. A lo largo de los 8 años que lleva el Peñas en este pabellón se han pagado 289.000 euros de alquiler. Esa ha sido la cifra concreta que ha pagado el Peñas a lo largo de estos 8 años por el uso del Peñas Center. Aparte, a lo largo de todas estas temporadas, el club siempre ha cumplido con todos los pagos, también a la propiedad. Evidentemente y sobre todo desde los últimos años, también propiciado por la pandemia, porque los problemas con los impagos empezaron desde el 2020, también hay que entender en el año 2020, que no solo el Peñas, muchos clubs vivieron una situación económica pues que la verdad es que fue extremadamente complicada. En el caso del Peñas fue muy crítica, de hecho es probablemente uno de los peores momentos de la historia del club
y se consiguió salir con esta misma directiva que tenemos ahora mismo, que también pues, me parece bastante importante. Desde ahí empiezan los problemas acerca de los impagos, pero como digo, siempre se ha conseguido pagar, al final de la temporada se ha pagado todo y no se ha debido nada. También hay que entender que estamos hablando de que el Peñas no es un negocio, es un club deportivo que pertenece a los socios y en el cual las personas que están en la directiva y están involucradas en el club son gente que lo hacen por amor al propio club y a la ciudad, desinteresadamente. Nadie cobra absolutamente nada, incluso se ha puesto dinero del bolsillo de gente en el propio Peñas. O sea, aquí no hay un interés personal, digamos, en nada. Aparte, los ingresos de un club deportivo como el Peñas, que está en una liga como la Le Plata, dependen también de subvenciones y de ingresos que van y vienen en determinados momentos de patrocinadores. No es como una empresa que tiene una serie de ingresos que más o menos son fijos, entonces tú vas pagando. Aquí todo va dependiendo un poquito más. Además, como digo, estos años, pues la situación del club nunca ha sido la mejor, pero siempre se ha conseguido llegar a los pagos al final de la temporada. Y también me parece que hay que romper una lanza a favor de la directiva del club, porque da la sensación de que con todo esto, da la sensación como de que está todo mal gestionado y, como he dicho, esta misma directiva es la que sacó al club en este mismo momento, que os puedo asegurar que fue de los peores de la historia del club. Incluso llegamos a hacer un crowdfunding. Esto es público, o sea que no es ninguna noticia. Y esta misma directiva, en el momento del descenso a la Le Plata, aquí hicimos el primer equipo en la Le Plata con 4 euros, literalmente. Y de ahí pues han ido consiguiendo revitalizar el club y la verdad es que ahora el futuro del club pinta bastante bien. Y ha sido gracias a ello. Entonces, volviendo un poco al tema del Peñas Center, he dicho que, bueno, en septiembre fue el momento en el que se ocurre el primer problema, ¿no? La primera orden de desahucio que luego pasó a diciembre. Desde ese momento, como hay pues una prórroga, el Peñas presentó a la propiedad de este Peñas Center un plan de pagos. Entonces, lejos de aceptarlo o no, directamente esta propiedad ni ha respondido al plan de pagos. Entonces, a mí, bueno, me parece que es una manera de tratar cuanto menos cuestionable, porque evidentemente aquí hay un problema. Tú quieres que salga el Peñas, que me parece totalmente lícito. El Peñas ha buscado una solución para salir del Peñas Center, porque esta misma semana presentaron el nuevo proyecto de Peñas Center que se va a realizar en otras instalaciones. Se ha conseguido una manera de salir, pero bueno, yo creo que lo lógico, pues para llegar a un acuerdo, es establecer un plan de pagos para acabar la temporada y a raíz del final de la temporada, pues cada uno por su lado, porque aparte me parece que, bueno, pues no solo es mover las instalaciones de un equipo que es profesional, que entrenan ahí jugadores profesionales, sino que la cantera, pues básicamente es moverla entera y ahora mismo en Huesca no es una ciudad grande, es una ciudad muy pequeña, entonces tenemos problemas de espacio también, porque hay otros deportes, otros clubes que también lo necesitan y el Peñas Center, pues la verdad es que albergaba a muchos equipos y fue la verdad es que un proyecto que no solo cambió la realidad deportiva del Peñas, el Peñas Center en su momento, además yo puedo hablar bastante bien de ello porque yo era junior de primer año en el Peñas cuando entré y aparte después de ello fui entrenador de la cantera, entonces he estado mucho tiempo en el Peñas Center y cambié al club, porque en el momento que nosotros entramos ahí la cantera tenía 100 jugadores y a raíz de la aparición del Peñas Center, pues la cantera ha subido a más de 300, casi 400 jugadores tiene actualmente la cantera del club, o sea que me parece que hace una labor social en Huesca que debería, bueno, pues reconocerse, aparte de que el Peñas es patrimonio de la ciudad directamente, es un equipo deportivo, pero pertenece a los propios socios y a los propios aficionados de la ciudad y la gente que lo dirige son meros aficionados. Entonces, me parece que también es importante pues, tener en consideración la propiedad de que no estás negociando con una empresa ni nada igual, sino con gente que literalmente es que saca el dinero de debajo de las piedras y eso lo puedo asegurar de primera mano. Pues gracias, Mateo. Muy bien explicada la situación en la que está el Peñas Center. Nos alegramos mucho también de que haya una alternativa a ese plan B y que tengáis ya un espacio. Supongo que además el traslado de todas las instalaciones no será fácil, no será tampoco barato y esto no está hecho de un día para otro. Más allá de la solución que se le dé con la propiedad actual, es que, claro, y entrenar 300 chicos a cubierto no es una cosa menor. Desde luego, quienes tenemos a críos
que tienen edad de jugar y están jugando a baloncesto, entrenar en el colegio al aire libre o entrenar en una cancha cubierta y con instalaciones y demás no tiene nada que ver. Así que ánimo al Peñas, saldrá de esta, como siempre ha salido de todos los baches que ha tenido por delante y bueno, que al año que viene, cuando empiece la próxima temporada, haya un nuevo Peñas Center mejor todavía que el que tiene ahora. Pero bueno, en cualquiera de los casos sí que te invitamos, Mateo, a que nos actualices la información que vayas teniendo, ¿vale? Por estar un poco encima también, porque es una situación complicada para el club, complicada diría que a nivel emocional, ¿eh? Más allá de lo económico. Sí, al final hablamos de 30.000 euros, ¿no? Lo que decías, 40.000 euros. Es cantidad de dinero, pero evidentemente no pone, quizá, ¿no? Digo, no es un compromiso económico que vaya a ser crítico para un club, sino es más la cuestión emocional que un club puede tener sobre sus propias instalaciones que ha hecho suyas después de 8 años, con las modificaciones y el gasto, porque hablabas antes de 240.000 euros lo que se ha pagado de renta, pero supongo que hacer esas instalaciones como están ahora tampoco es barato. Entonces, pues bueno, la inversión que hizo el Peñas, pues espero que toda esa inversión en material y demás la pueda recuperar y trasladarla al emplazamiento. Gracias, Mateo, por este resumen y empezamos con CBZ. ¿Quién nos quiere contar? David, ¿nos cuentas tú? ¿Alguien que se anime a hablarnos de CBZ o Willy, David, que me da igual? Es que este partido de CBZ hay que comentarlo por todo lo alto. Claro, no tristes, Mateo. Con esta situación, pues vamos a hablar del más 20 que le hemos metido al líder, coño. De hecho, es que, vamos, a CBZ ya ha pasado un poco esa racha de partidos contra los rivales de abajo que le han servido para despegar, porque recordar que antes de los partidos frente a Mataró, Salou, Gironés, pues veníamos una racha mala. Y a pesar de la derrota que se tuvo frente al Peñas, que era un poco también previsible, ¿no? Hacía Peñas un equipo con un peldaño superior. El otro día, pues este fin de semana se vio, yo creo que el mejor partido de CBZ frente a un pedazo rival como es San Anthony, que es que encima, y a pesar de que en un primer cuarto que el equipo balear se fue de 10-12 puntos, se le dio la vuelta, se acabó machacando al rival y se acabó haciendo un partido de un baloncesto de verdad, de algunos highlights muy buenos. Yo creo que ese equipo, sí que es cierto que en las primeras jornadas yo recuerdo que había partidos que se podía haber hecho un poquito más, de hecho se cayó en canchas a unas por los pelos, pero el equipo de Víctor Rubio ahora está en un momento de forma extraordinario y va a dar guerra. Yo evidentemente no va a luchar por estar en los 3-4 primeros, pero de verdad, el equipo lleva buenos partidos. En Huesca se jugó bastante bien y lo digo, este partido se refrendó con un equipo, con el juego coral que siempre tiene el equipo. Y la verdad es que muy bien el CBZ esta semana. Partido, además, a mí me gustó mucho el partido porque además estuvieron Edu Gatell, me parece que es un jugador imprescindible para este club, porque además es el único pívot, claramente pívot que tiene el club, y eso que con sus 30 y tantos años, 38 creo que miramos que tenía Gurillo en el partido, y bueno, pues se nota que además quiere jugar a baloncesto. Es que le apetece, que es que está a gusto, que es que está cómodo jugando baloncesto, que no puede jugar 35 minutos, es evidente, pero no debe. Pero que casi juega, está obligado. Claro, sí. Pero bueno, es verdad que hasta hoy no hay otro pívot. Hasta hoy. Una vez le echa una mano Daniel Muñoz, pero bueno, Daniel Muñoz es verdad que en segunda fe de 5, pues bueno, sufre. Todavía no han informado de refuerzos. Se sabe que hay algo por ahí, un pívot de altura, sudamericano, pero todavía no lo han anunciado oficialmente, con lo cual todo lo que puedo contar es que es un jugador. No se dan nombres. Bueno, a ver, será Joel Soriano. No, porque Joel Soriano es americano. Creo que viene de primera fe, o tiene experiencia en primera fe. Entonces, bueno, vamos a ver si lo anuncian, que creo que será la pieza clave que le falta a CBZ, porque el resto de las posiciones están muy bien equilibradas, jugadores con mucha calidad, y les ha faltado pues el darle un poco de respiro a Edu Gatell, que está como un chaval de 25, ojo, 30 minutos, casi nada,
12 rebotes y 22 de valoración. Y corriendo, Sí, pero al final la temporada es muy larga. Es muy o sea, si larga, no le traen a alguien que le quite minutos, No va a no sé llegar al cómo final de vamos a llegar al temporada. final. No va a llegar, no va a llegar. Pero vamos, Sí. que el equipo está ahora en un momento, pues como decía David, es que el partido fue espectacular, ¿no? Pues Aragonés con 23 de valoración, 8 rebotes también, 17 puntos. Arjol o Juanpe que vino del partido anterior de no meter un triple de, no sé si 1 de 7 o 0 de 7. Bueno, pues partidazo también. Zhao, que empezó flojo, casualmente hizo uno de 6 en tiros de 3, que es un triplista, ¿no? de los más reconocibles en segunda FEB, ¿no? Pues acabó bastante bien. Tiene otros recursos, la verdad. Y acabó con sus 17 puntitos. Entonces, bueno, a nada que tengas 4, 5, 6 jugadores que te aporten bastante, se pone difícil, empezar a ganarle a CBZ. Ya veremos, a ver, jugaremos contra Albacete el próximo sábado, que está también arriba, no sé si va primero o segundo, bueno, empatado. Albacete rival complicado, sí. Rival, pues está con 8 victorias, o 7 victorias, ¿no? Sí, empatado con Peñas también, está segundo, pero empatado con 3, creo que están ahí. Está todo bueno, muy quiero decir que están compitiendo a buen nivel y yo creo que han sido capaces ya de, por fin, con la salida de estos 2 jugadores recientes, que por cierto, Noble se ha ido a Salou, ¿no? Jugó contra, y creo que a nivel de puntuación no lo hizo mal, ya no sé. 14 puntos, Sí, estuvo bien. 7 de 8 en tiros de 2, Que en CBZ no hizo 14 puntos en ningún partido, pero bueno. Tuvo un 10 de valoración, Knowles, 14 puntos, 7 de 8 en tiros de 2, no tiros de 3 y 7 de 8, o sea, los 7 de 8 que fueron los únicos. Es verdad que los tiros libres, los 2 que tuvo los falló, pero 10 de valoración. Bueno, perdón, 16 de valoración. Bueno, hay jugadores que por el sistema, por el tipo de juego que tenga un entrenador, los compañeros, pues bueno, no acaban de cuajar. Yo creo que era el caso, claro. No le he visto cuajar ningún partido. Y yo creo que restaban en este equipo, restaba más que sumaba, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si con esa nueva incorporación que esperemos anuncien próximamente, el equipo da un salto de calidad y puede estar mirando hacia arriba para dejarnos soñar, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan. Destacar que no sé si lo habíamos dicho antes del Peñas, el partido que se pegó Corraliza, porque fijaros, es tremendamente, o sea, las estadísticas a veces nos dicen muchas más cosas de las que parecen, porque cuando uno ve que un jugador ha tirado 11 tiros libres, es que ha hecho muchas cosas bien. Y Corraliza, que metió 10 de 11 con un 91%, o sea, 10 de 11 tiros libres está muy bien, 17 puntos para un 23 de valoración. Pero es que es lo que hablamos, ¿no? O sea, que al final, cuando tú tiras 10, o sea, cuando a ti te hacen faltas para tirar 10 tiros libres, es que has estado en el partido, es que has estado muy dentro todo el partido. Y en esas posiciones en las que siempre está Corraliza, de una forma muy inteligente jugando en pista, además, a mí personalmente es que me parece que es un jugador básico para el Peña, vamos. Es un jugador básico, sí. Y además se redimió un poco en el partido de Salou del partido de CBZ, porque el partido de CBZ estuvo muy fallón, la verdad. Aunque, bueno, la verdad es que sobre todo en la primera parte el Peñas entero estuvo muy fallón. Pero, bueno, el partido en general diría yo. Pero la verdad es que se redimió muy bien. Y te quiero decir, tuvo un mal partido contra CBZ, pero la temporada de Corraliza es un jugador fundamental del equipo. Es que fue además de ambos equipos el jugador que más faltas recibió 6 faltas. El siguiente fue Damián Martínez del Oca Global de Salou, que recibió 5. Pero lo que decimos, ¿no? Cuando uno recibe 6 faltas, pues es que es un rival a batir. Es que es un jugador que van a ir todos contra él, claro, y además duro. Totalmente, sí, a mí me encanta la verdad, por realizar, soy muy fan. Oye, ¿algún día estos o qué? ¿Al programa? Sí, lo podemos mirar. No, podríamos hacer aquí un debate entre Corraliza y Gatel, ¿eh? Hay aquí un debate entre los dos. Hombre, a Gatel en el Peñas le tenemos cariño también, lo tuvimos aquí en su momento. Eso, podríamos llamar a Gatel y a Corraliza un programita especial aquí en Segunda FEP, ¿eh? Eso, sí. Bueno, vamos apuntando la idea. Y con los terceras FEP,
por ir terminando también con el programa, porque hoy iba a ser corto y llevamos hora ahí 20 minutos. Cuarte, Victorión. David, nos contabas además en el vídeo, de 25 le gana a Quart, victoria con mayor distancia de la historia del club en Liga EVA. Sí, es lo que comentaba, ¿no? Que desde el ascenso y hace unos cuantos añitos cuando subió a Liga EVA y ahora es tercera Fed, era la mayor victoria y no por poco, porque la anterior había sido por 12 puntos. O sea, es verdad que cuesta mucho a los equipos aragoneses, desde hace tiempo les cuesta ganar, de hecho este año está costando a todos, a Barbastro, La Muela, tal, y lo digo, o sea, 25 puntos, pero hemos un poquito el de volver un poco a recuperarlo, a ver la senda y mirar más arriba de lo que está Cuarte, creo que puede tener un poquito más. La Muela perdió de 3. Se le pone complicada la cosa a La Muela. Antepenúltimo, otra vez contra Tecla Sala, no termina de hilar partidos y victorias. Y esto al final es un problema. Sí, y encima es que se le están yendo muchos partidos así, sobre todo le pasa ahí en La Muela. Eso lo contamos nosotros en el chat interno, que lo cuenta Ramón muchas veces, que está por allí. Sí. Hay muchos partidos en el último cuarto por 2-3 puntos. Un poquito lo que está pasando al Finden también, ¿no? Y es una pena, porque yo creo que con esas 2 victorias que tuviera ahora mismo el Cachillero, estando tan igualadas esas partes de abajo de la tercera fe, pues que estaría a mitad tabla, con esos 2-3 partidos que ha tenido ahí. Por lo menos para no estar en una situación tan comprometida, que parece que empiezan ahora igual es pronto todavía, pero como le empiecen a entrar las prisas, luego será complicado salir de ahí. Sí, porque ya hay equipos, estoy viendo un poco la clasificación y hay equipos que ya han salido, es que ya se están yendo, está yendo Cornellá, Esparraguera y claro, eso es lo malo, ¿no? Que se va a jugar, tiene toda la pinta junto con Quart y Andratx, va a estar ahí ese descenso. Y al final, cuantos más equipos se metan en esa guerra, mejor para él, ¿no? Mejor para La Muela, porque si tienes pocos rivales a los que batir, puede ser uno de los que batan, pero si tienes ahí a 4, 5, 6 equipos que vais a estar en la pelea, un partido arriba, un partido abajo, luego por eso hay que ganar esos partidos que se le están escapando de 3, de 2, de 1, y se le han escapado de varios a La Muela. Por otro lado, Barbastro perdió también contra Hospitalet, lo mismo, otra situación también complicada, antepenúltimo, estaba viendo ahora la clasificación, Barbastro tercero por la cola, antepenúltimo, y otro partido que se le escapa, próximo partido de Barbastro, estaba viendo contra Arévalo Ibiza, que bueno, es un rival bueno, lleva una victoria más que Barbastro, ganable por lo menos. El problema será, pues a ver cómo vienen. Y además es verdad que Ibiza juega en casa Barbastro, a lo mejor Ibiza achaca un poco más también el viaje y demás. Bueno, pues hay que sacarlo. ¿Cómo ves a Barbastro tú, Mateo, que lo sigues un poquito más que nosotros? Bueno, yo creo que Barbastro, que en su planificación, no sé, no, me imagino contaría con que se iba a sufrir hasta el final. Es la primera temporada, ¿no? En la Liga EVA, entonces, bueno, en tercera FED. Entonces, bueno, siempre cuando subes a una liga, lo primero es adaptarte y todo, salvo que tengas dinero de más y le inviertas y todo así en jugadores muy buenos, pero vamos, si no, lo normal es que te cueste y yo creo que a Barbastro pues le está costando un poquito. Yo creo que lo que tiene que agarrarse Barbastro es que no ha recibido palizas, que por ejemplo al Finden sí que le ha caído alguna más, Barbastro sí que ha estado cerca de los partidos a veces, yo creo que es a lo que se tienen que agarrar e ir trabajando, saber que victorias fáciles no van a tener ninguna, que todos los partidos van a ser apretados hasta la última posesión prácticamente y que en ese terreno es donde hay que ir rascando, es que no hay otra manera. En estas ligas. Y lo bueno es que este grupo es que hay casi 12 equipos que están metidos en la pelea. Pero bueno, 12 no, pero sí que hay 10 que están metidos en la pelea con 2-3 victorias diferentes. Es decir, que el grupo va a ser eso. Y luego está el Finden, que parecía hace 4 semanas que estaba muerto con ese 0-7 que empezó, pero mira, volvió a ganar y está, por lo menos demuestra estar vivo, ¿no? Ahí en la clasificación. Sí, parece que remontan. Perdona, sí. Mateo. No, decía que remonta al Finden parece, pero sí estoy de acuerdo con David totalmente, es que hay mucha gente que está en el ajo, también eso es lo bueno, lo malo y lo bueno, que también la verás con cada uno cuenta mucho también, pero hay mucha gente que está en el ajo y si sacas una victoria que a lo mejor no contabas, pues puede ser diferencial incluso a veces. Que fíjate, quería decir antes que Barbastro, al hilo de lo que decías tú, de que han estado compitiendo todos los partidos,
es que tiene una diferencia de puntos a favor y en contra, y eso que ha perdido 8 partidos de los 11 y solo ha ganado 3, y aún así tiene una diferencia de puntos de 66. Sí, es que estaba ahí. Habiendo perdido 8 partidos. O sea, ahí nos da la diferencia de que ningún partido, sacando la media, los ha perdido todos los partidos de 5 o 6 puntos. Barbastro hacerse fuerte en casa, que es lo que le está pasando, ¿no? De hecho, no consigo ganar en casa hasta hace poco, me parece que fue la semana pasada cuando consiguió la primera victoria. Es lo que le falta, porque fuera está compitiendo, es hacerse... Ganar un par de partidos en casa, de verdad, porque fuera de casa está manteniendo un nivel bastante digno y estoy viendo aquí sus partidos y ha jugado más partidos fuera que en casa. Hacerse fuerte en esta segunda vuelta, porque tiene varios, incluso varios consecutivos, y si los saca los de casa, que es donde se tiene que hacer fuerte, porque es lo que dice, ¿no? El viaje para todos los rivales es largo y tiene que intentar sacar algún partidito más allí. Oye, ¿queréis contar un poco cómo funciona la Liga EVA en descensos? ¿Quiénes se los juegan y demás? Pues buena pregunta, porque cada temporada es una categoría... 3, creo, directos. Sí. Es que exactamente, yo de hecho el año pasado por eso bajó Helio, si no me equivoco, acabó antepenúltimo. Sí. Es una categoría complicada, porque cada temporada hay tal reestructuración de equipos que es complicado. Yo pienso como Víctor, creo que este año como tal descienden 3 equipos por grupo. Descienden 3 equipos por grupo que van directos. Sí, no hay ningún play-off ni nada. De que haya un play-off ni nada. O sea, directamente a Primera Nacional y suben 3. Eso es. Suben Lo 3. que pasa que, claro, no quiere decir que si bajaran, por ejemplo, Dios no quiera, 3 de Aragón, no quiere decir que 3 de Aragón suban a... O sea, claro. Eso ya no sé cómo lo reorganiza la FE, porque claro, como van diferentes grupos, no sé cómo se reorganiza. Claro, y que la EVA estamos en un grupo entre Aragón y Cataluña, claro. Y Baleares. Y Baleares, eso es. Suben seguro el primero de Cataluña, el primero de Baleares y el primero de Aragón. Y luego, correcto, si hay más equipos que pues han estado en tercera FEB y no participan, algún equipo que no pueda subir, ya hay una lista de, pues, primero iría el subcampeón de Cataluña, luego el tercero y luego ya iría el segundo de Aragón. Claro, es que equipos catalanes siempre va a haber más porque sube el primero automático. En caso de que no suba ninguno de los otros, sube el segundo. Y en caso de que hubiera más plaza, subiría el tercero de Cataluña. Y en caso de que hubiera otra plaza, entonces subiría el segundo de Aragón. Y si aún así no subiera ninguno, comprarían alguna plaza y subirían también. Bueno, pues a ver si Barbastro coge esa dinámica. Hombre, molaría que Huesca mantuviera el equipo de Barbastro, y que no estuviera el Peñas ahí en solitario. ¿No? Yo creo que se salvará el Barbastro, ¿no? Al final ahí rascarán algo y se salvarán, yo creo. Hombre, como decís, a ver, están compitiendo todos los partidos, los equipos rivales ya saben que, pues bueno, pues ganarle a Barbastro no es asunto fácil, que van a tener que sufrir y sudar. Entonces, eso es bueno, o sea, si no se desmoralizan ellos por el hecho de no llevar a una buena dinámica, aunque compitan los partidos, que hay veces que al final toca y dice, joder, pues jugamos bien, competimos bien, pero al final no ganamos. O sea, si ellos consiguen mantener la moral intacta, al final esa competitividad les va a hacer ir a ganar partidos y, como decía David, es importante hacerse fuerte en los de casa. Claro. Bueno, hablamos también un poquito, aunque sea un minutillo solamente, que nos queda de programa del U22, victoria contra Tenerife. Alex, ¿nos quieres contar un poquito tú? Pues sí, fue un partido que desde el inicio fue... Bueno, sobre todo el primer cuarto fue muy bueno de Casademón, fue un 25-10. Y luego sí que es verdad que se fue acercando un poco Tenerife hasta que al volver del descanso otra vez, Casademón volvió a apretar el acelerador y al final pues una victoria de 11, 87-76 contra Tenerife, que estaba también con 7 victorias en ese momento, y ahora ya es un equipo más que deja a Casademón atrás y ya pues está Casademón tercero, empatado con el Real Madrid, que está segundo, y a una victoria del Barcelona, que están primeros. Pero bueno, ahora eso, el número de victorias, la verdad que importa poco, porque ya quedan 3 partidos de esta fase y luego ya se vuelven a reiniciar las victorias. Hacemos una porra.
¿Cómo os atrevéis a decir si va a quedar Casademón segundo o tercero? A ver, esta liga es imposible acertar nada. Sí. O sea, yo partiendo de la base, el Barça le gana en la primera vuelta al Manresa de 80, y en la segunda vuelta pierde. O sea, Una liga rarísima. a ver quién tiene huevos de acertar una porra de esta liga. Sí, sí. Bueno, Sí, no, y además da la Vote sensación. para el año que viene. Sí, sí, da la sensación de que si un equipo llega así en un poco un buen momento, otro está un poco mal. Bueno, de hecho, el otro día creo que en el Casademón al Madrid, el Madrid estaba un poco mal durante esas fechas y me acuerdo por el grupo que tenemos así nosotros, dije, oye, cuidado, no le gane el Casademón al Madrid y fíjate, el Casademón está un poco mejor, pues se llevó la victoria. Es que yo creo que hay mucha diferencia en esta liga entre unos jugadores y otros. Hay jugadores en algunos equipos, sobre todo los más veteranos, que se nota que van muy por encima de los que ya son más jovencitos, que son 2008, 2009. Hay alguno muy bueno que sí que está muy al nivel, pero hay otros, sobre todo en la plantilla del Unicaja, por ejemplo, me parece que está muy lejos del nivel de otros. Mucha de la del Juventud me parece que son muy jovencitos. Entonces, claro, la liga se descafeína un poco. Claro. Es que hay veces que son hombres contra niños, básicamente. Sí, total. Y que es una liga, bueno, es que es un poco lo de siempre, ¿no? Que está bien para jugadores, aunque no sean de 16 años, que tengan 20 años y demás, y que ahora hayan tenido esa oportunidad de jugar aún profesionalmente y puedan dar el salto a una tercera FEP. Pero jugadores, por ejemplo, en el caso de Casademón, como es que es lo de siempre, como Traoré, como Langarita. Traoré ha sido MVP de segunda FEP, Langarita juega muy bien en primera FEP y están ahí en la sub-22 pasando el rato. Hay mucha diferencia. Como el mate que se pegó Langarita el otro día de espalda, así que se colgaba. Es que se le quedan cortas esas ligas, pero se le quedan largas las ACBs y en vez de dejarlos en equipos de primera, segunda FEP que cojan minutos e inteligencia en la pista, lo dejas ahí jugando contra chavales de 15, de 20 años. Claro, pues se los come. Claro. Bueno, es un poco la novedad, ¿no? Ver un poco cómo se posicionan los equipos. Yo creo que hay que darle su tiempo porque puede traer cosas buenas. A lo mejor no todo es perfecto, ni mucho menos. Desde luego el efecto de evitar que jugadores se vayan a Estados Unidos, no creo que lo consigan. Pero bueno, a lo mejor sí que estos jugadores que se quedan aquí, que están muy cerca de jugar en ACB, pues pueden disfrutar de minutos y entrenar con el primer equipo, ir convocados a un partido. Bueno, es que si no, no juegan minutos estos chavales. A mí me parece que también depende mucho del equipo que seas, y yo creo que hay equipos que sí que lo van a aprovechar más que otros. Por ejemplo, el Juventud sí que es una plantilla muy joven, pero que yo creo que sin embargo sí que la puede aprovechar más. El Juventud, yo creo que a lo largo de todos estos años va a seguir jugando con chicos juniors aquí, porque luego también sí que les da una transición. Luego hay otros equipos, por ejemplo, como el UCAM Murcia, que yo no sé si algún jugador de UCAM Murcia va a jugar en el primer equipo alguna vez o cosas así. Entonces, yo creo que irán trayendo jugadores de aquí y de allá, mientras que sí que hay otros como el Juventud, el Valencia, el Barça, los Randés, al fin y al cabo también, que sí que tienen un poco pues una base, un plan para intentar que algunos jugadores lleguen al primer equipo, porque sí que es verdad que tienen los jugadores de la cantera por ahí. Sí, como continuación de cantera yo lo veo excelente idea, porque si no hay un corte ahí brutal que no te dan ni incluso a veces ni para jugar en un primera, segunda FEP tampoco. Bueno, pues, pero a lo mejor, hay jugadores que maduran, necesitan más tiempo para madurar, ¿no? Y para dar su mejor versión. Entonces, bueno, a mí no me parece mal, pero todavía le veo carencias a esta liga. Pero bueno, hay que tener paciencia. Primer año también de la liga, vamos a ver cómo va evolucionando. A lo mejor al año que viene seguramente habrá novedades que esté ya pensando la federación en qué introducir en esa liga. A mí lo de los dos grupos, si estamos hablando así, el grupo de Casademón, el otro grupo ya ni hablamos, porque no tiene, apenas he visto ningún partido del otro grupo, pero es que hay algunos partidos que sí que son infumables. Claro. Es que el otro día creo que Gran Canaria, no sé si gana a Granada o algo así de 50. Digo, pues es que como juega el Granada contra el Barça o algo así, digo, ¿qué partido va a ser ese? Digo, no tendría ningún... Digo, por ejemplo, el Casademón, yo lo he ido a ver 2 partidos
El otro día, por ejemplo, con el Madrid, la primera parte me parece que juega muy bien. Sí, no, el Madrid, o sea, Aparte, el otro día aparte estuvo que bien. a mí Jorge Serna es que me encanta entrenador y creo que es el entrenador ideal para este tipo de categorías de formación. O sea, la primera parte a mí me pareció espectacular. Sí, Es divertido, me parece divertido para ir a ver gente a la que nos gusta el baloncesto, pues me parece divertido ir a ver estos partidos. Tenerife sí. ya no sé porque ya no lo vi el día de Tenerife, pero bueno. No, incluso para los equipos que están en el grupo del Casa de Mont sí que me puede parecer que pueda ser interesante a lo mejor en el futuro, porque el Casa de Mont también es un equipo que sí que ha ido subiendo jugadores de la cantera al primer equipo y les puede venir bien, porque estos, digamos que los que están en ese grupo son los que tienen una cantera más consolidada. Ya los que están en el grupo B son equipos que han montado el equipo un poco para este año, el año que viene pues probablemente será otro y se va viendo. Sí. Yo creo que, por Lo han ejemplo, sí montado que porque había que hay montar un más equipo, que continuidad. se lo han dicho y ya está. Eso es, exactamente, sí. Total. Ahora lo que tiene que hacer Casa de Monzaragoza es recuperar a algunos de la cantera que se nos han estado yendo por ahí, algunos zaragozanos ilustres, que vuelvan al redil, y todos tenemos al menos 2 o 3 nombres en la cabeza. Bueno, tenemos que despedir el programa porque llevamos ya hora 36 minutos en un programa que iba a ser más corto de lo habitual porque no había ACB ni había habido Liga Femenina y al final nos hemos liado y hora 36 minutos. Otra chapa que os metemos. Nos vemos el martes que viene con más y espero que por lo menos con todo el contenido que debiéramos tener y que no tengamos que suspender ningún partido por ningún motivo. Pero bueno, chicos, gracias por este ratito, estas cañas así de podcast y nos vemos el martes que viene con más y mejor. Así que nada, chicos, y a todos los demás, a todos los que habéis estado por el chat y todos vosotros y vosotras que habéis estado interactuando y contándonos y demás, pues gracias por estar ahí al otro lado. A todos os culminamos, os pedimos que nos sigáis por las redes y YouTube y todas estas cosas y nos vemos el martes que viene, misma hora, 9:30, aquí en directo en Desde 675. Hasta luego.